Regulación de la ingesta y metabolismo energético. Regulación de la ingestión y conservación de la energía. Tan solo el 27% de la energía ingerida llega a los sistemas funcionales celulares. Gran parte acaba transformándose en calor. El exceso de energía se deposita como grasa. Sin embargo, ante un gasto continuo de energía, siempre es necesario un aporte suficiente y mantenido para sobrevivir. Cuando se reducen los depósitos de energía, se producen los estímulos que producen el hambre y la búsqueda de alimento. El balance energético representa una situación de equilibrio entre la ingesta y el gasto de energía. Siempre y cuando la ingesta se mantenga en equilibrio con el gasto energético, el peso se va a mantener en equilibrio. Sin embargo, cuando la ingesta de alimentos supera el gasto energético, por supuesto que se va a producir un aumento del peso corporal y un aumento de los depósitos de grasa. Y si el gasto energético supera al depósito o a la ingesta, se va a producir una disminución del peso corporal. Entonces el balance energético y el balance del peso siempre va a representar un equilibrio entre la ingesta y el gasto energético. Entonces este balance energético nos dice que el peso corporal depende de la ingestión de comidas y el gasto de energía producido por el organismo. La ingestión de comida es parcialmente dependiente de señales que reflejan un estado de privación fisiológica. Sin embargo, otros factores no homeostáticos como el sabor, la variedad de los alimentos, el tipo de alimentos influye tanto en humanos como en animales. El gasto energético depende del metabolismo basal. Si aumenta la ingesta, generalmente se produce un aumento del metabolismo basal, y una disminución de la ingesta produce también una disminución del metabolismo basal. El nivel de actividad física influye en este gasto energético. Entonces, referente al último punto que mencionamos, el consumo energético, por ejemplo, de los deportistas y trabajadores manuales, por ejemplo, un trabajador de la construcción, un obrero que realiza mucha fuerza, mucha actividad muscular, con actividad muscular elevada está entre 6.000 a 7.000 calorías por día. Sin embargo, el consumo de una persona sedentaria se encuentra en torno a 2.000 calorías por día. Regulación neuroendocrina del almacenamiento, movilización y utilización de las fuentes energéticas. El estado postprandial, después de una comida, refleja el metabolismo anabólico general, durante el cual se almacena energía en forma de compuestos ricos en energía como la ATP, fosfocreatina. Además se almacena glucógeno, grasas y proteínas. El estado de ayuno o fase catabólica es el periodo durante el cual se utilizan las fuentes energéticas endógenas. Las fases tanto anabólica como la fase catabólica se alternan para conservar un suministro adecuado de glucosa al encéfalo y también para conservar las funciones corporales básicas como por ejemplo la termorregulación, la digestión de alimentos y la actividad física. Las dos principales hormonas que participan en este equilibrio son la insulina y el glucagón. Sin embargo, otras hormonas participan en mayor o menor grado, dependiendo de ciertos factores como la edad, el género, el estado nutricional, la situación y las demandas metabólicas. Como habíamos dicho, regulación neuroendocrina, el sistema nervioso autónomo cumple un papel importante. Ejerce sus efectos de manera tanto directa como indirecta. Por ejemplo, una activación del sistema nervioso simpático a través de la liberación de norepinefrina o noradrenalina en las terminales nerviosas y de adrenalina o epinefrina liberada en la médula suprarrenal va a estimular la glucogenólisis del músculo estriado, en el músculo estriado, la liberación de glucagón con todos sus efectos, la liberación de glucosa hepática, mientras que va a inhibir la liberación de insulina. Regulación neuroendocrina del metabolismo energético durante el estado postprandial. Hablaremos sobre todo del metabolismo de los hidratos de carbono, sobre la glucosa.
La regulación de la glucemia ocurre a través de interacciones entre mecanismos hormonales, neurales y a través de la autorregulación hepática después del consumo de alimentos, o sea, el estado postprandial. En respuesta al incremento de la liberación de insulina pancreática, se incrementa la captación de glucosa en el músculo, grasa e hígado, se suprime la producción hepática de glucosa y se incrementa la síntesis de glucógeno. Prosiguiendo con el estado postprandial, las grasas, la mayor parte de la reserva energética corporal se almacena en el tejido adiposo en forma de triacilglicerol dentro de los adipocitos. La principal hormona que participa en la lipogénesis es la insulina a través de la activación de las enzimas lipógenas. En oposición a los efectos de la insulina se encuentran la hormona del crecimiento y la leptina, las cuales inhiben la lipogénesis. El equilibrio entre la lipogénesis y la lipólisis, seguida por la oxidación de los ácidos grasos, determina la acumulación general de grasa en el cuerpo, ambos regulados por hormonas y citocinas. En cuanto a las proteínas, el equilibrio entre el catabolismo y el anabolismo proteico es regulado por la interacción entre mediadores hormonales, nutricionales, neurales e inflamatorios. Las principales hormonas que controlan el metabolismo proteico son la insulina, la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento 1 semejante a la insulina, IGF-1 o somatomedina C. La regulación neuroendocrina del metabolismo energético durante el ayuno. La BMR o la tasa metabólica basal es la cantidad de energía necesaria para conservar la respiración, la actividad encefálica, la actividad enzimática y otras funciones básicas sin que el individuo realice movimiento físico. A eso llamamos metabolismo basal o BMR. Cualquier desviación desde esta situación inicial o basal, como cambios de temperatura corporal, fiebre o hipotermia, el nivel de actividad del individuo, ejercicio o sueño, o tiempo desde el último alimento consumido, periodo postprandial o estado de ayuno, afectará esta tasa metabólica. El metabolismo basal, además, puede afectarse directamente por acción hormonal, por ejemplo, las hormonas tiroides, las cuales incrementan la actividad de las ATPasa de sodio y potasio y la temperatura corporal, ocasionando un incremento en la tasa metabólica basal. Regulación del metabolismo energético durante el ayuno. En cuanto a la glucosa, se incrementa la producción de glucosa hepática y se inhibe la utilización de glucosa periférica. Todo eso para mantener o aumentar la glucemia. Al inicio, la principal fuente de glucosa es la glucogenólisis hepática. Pero a medida que el ayuno va siendo prolongado, entra a tallar la gluconeogénesis y tras 60 horas de ayuno, por ejemplo, la glucogenólisis ya es insignificante porque se agotan los depósitos de glucógeno y predomina la gluconeogénesis. Una pequeña pero significativa, que puede llegar hasta un 25% de la producción de glucosa durante el ayuno, proviene de la gluconeogénesis renal. Siguiendo con la regulación neuroendocrina, en cuanto a las grasas, después de un periodo de ayuno nocturno, la mayor parte de los requerimientos energéticos en reposo se obtienen de la oxidación de ácidos grasos del tejido adiposo. Durante un periodo de privación aguda de energía o ayuno prolongado, los ácidos grasos no esterificados sirven de sustratos energéticos para tejidos como el músculo, corazón e hígado, y por supuesto proporcionan los sustratos para la síntesis de glucosa, en este caso sería el glicerol, y para la síntesis de lipoproteínas como los ácidos grasos libres en el hígado. El encéfalo no puede utilizar ácidos grasos, pero sin embargo los cuerpos cetónicos sí proporcionan una fuente alternativa en el ayuno prolongado y la inanición. La lipólisis es estimulada principalmente por las catecolaminas e inhibida por la insulina. Un adulto con suficiente depósito de grasa, por ejemplo 15 kilogramos de grasa de todo su peso,
puede tener sustrato energético para 2 meses. En cuanto al ayuno y las proteínas, a diferencia del exceso de grasa y glucosa que se almacenan como grasa en el tejido adiposo y como glucógeno en el hígado, el músculo no tiene un sitio específico de almacenamiento, o sea que no existe un sitio de almacenamiento para las proteínas corporales. Por lo tanto, bajo condiciones de catabolismo se desdoblan las proteínas esenciales. El músculo, por ejemplo, no es un depósito de proteínas. Tiene muchas proteínas porque forman parte de las miofibrillas contráctiles. El músculo es una fuente de la cual yo puedo degradar a proteínas, pero estoy degradando proteínas estructurales, proteínas que sirven para las actividades contráctiles, por ejemplo, del músculo. El cortisol, la epinefrina o adrenalina y el glucagón en conjunto favorecen el desdoblamiento de proteínas musculares y la captación hepática de aminoácidos, algunos de los cuales pueden utilizarse para la gluconeogénesis. Centros nerviosos que regulan la ingestión de alimentos. Vamos a hablar primero de algunos conceptos. ¿A qué llamamos hambre? El hambre es el deseo imperioso de alimento. Se asocia a efectos fisiológicos como contracciones del estómago, agitación, impulso de búsqueda de alimento. En cambio, el apetito es el deseo de un alimento a menudo muy concreto, un alimento específico. Y el apetito determina la calidad de la alimentación. El hambre es un instinto más básico, un instinto fisiológico. Generalmente si hay hambre no hay una selectividad. En cambio el apetito sí nos da esa selectividad por un alimento específico. Y la saciedad es la sensación que se da luego de que se ha encontrado el alimento y se ha satisfecho el hambre. Entonces, repasando nuevamente, el hambre es el conjunto de sensaciones causadas por la disminución de nutrientes. El apetito es el deseo de ingerir un tipo específico de alimento. Es un estado afectivo que se acompaña de placer y no depende de una necesidad. La saciedad es un estado afectivo alcanzado cuando se ha satisfecho el hambre y el deseo de ingerir los alimentos. El proceso de ingesta de alimentos consta de una fase de inicio. Esta fase de inicio está caracterizada por el valor incentivo de la meta a alcanzar. ¿Cuál es la meta a alcanzar? La obtención del alimento. Origina cambios en la corteza cerebral que permite la selección de un programa motor óptimo para la obtención y el consumo de los alimentos. La fase de consumo es una acción estereotipada con movimientos rítmicos y ajustes autonómicos como la secreción de saliva, ácido clorhídrico, insulina y otras respuestas reguladoras. Y por último la fase de término. Esta fase de término está dada por la acción de diversas señales de llenado gástrico y saciedad. El control de la ingesta en el hombre civilizado depende de varios factores o varios factores influyen en este proceso. Este proceso es un proceso intelectualizado, o sea, es un proceso cultural, depende mucho de la cantidad de alimento, lo que se considera apropiado o no apropiado, de acuerdo a las diferentes culturas. Depende también de la disponibilidad continua de alimentos. Depende de los hábitos sociales, si se come 3, 4 o varias veces al día. Depende de sensaciones, estas sensaciones que no son completamente indispensables, y los mecanismos de la ingesta en el hombre solo se igualan a los del animal en casos extremos. Conducta ingestiva. La conducta alimentaria está regulada por el encéfalo, el intestino y el metabolismo energético. Tiene como fin mantener y construir nuestro cuerpo, obtener energía para el movimiento y la termorregulación, y está sujeta a un análisis fisiológico. Los centros del hambre y la saciedad se encuentran en el hipotálamo. Los núcleos laterales actúan como centro de la alimentación y emiten impulsos motores para la búsqueda de alimentos. Su destrucción anula el deseo de comer y produce inanición. Los núcleos ventromediales actúan como centro de la saciedad. Confieren la sensación de placer nutricional que inhiben el centro de la alimentación y su destrucción provoca una alimentación voraz y propicia una obesidad extrema.
Asimismo, se cree que los núcleos paraventriculares influyen en la saciedad, los dorsemediales en el hambre y los arqueados también contribuyen a regular la ingestión de alimentos. En los núcleos arqueados convergen varias hormonas liberadas desde el tubo digestivo y tejido adiposo para regular la ingestión de alimentos y consumo energético. A modo de resumen, vemos que los núcleos ventromediales controlan sobre todo la saciedad. Su lesión produce hiperfagia. La región hipotalámica lateral es conocida como centro del hambre. Su estimulación produce hiperfagia y su lesión produce afagia. La conducta alimentaria o la regulación de la conducta alimentaria es una conducta bastante compleja sobre la cual inciden varios factores, desde factores psíquicos, factores que provienen de órganos internos, factores metabólicos, etc. Así es que el hipotálamo recibe señales del tubo digestivo, como el llenado gástrico, señales químicas, hormonas gastrointestinales, del tejido adiposo y de la corteza cerebral, vista, gusto y olfato, que van a modificar la conducta alimentaria. El hipotálamo entonces recibe señales que provienen del tubo digestivo. Las señales pueden ser, por ejemplo, el llenado gástrico, la distensión gástrica o el grado de distensión gástrica, hormonas gastrointestinales, señales del tejido adiposo, señales de la corteza cerebral, señales del medio interno como los niveles, por ejemplo, de glucosa sanguínea. Y todas estas señales que confluyen a nivel del hipotálamo, diversos centros localizados al hipotálamo, van a constituir o van a converger en la regulación de la conducta alimentaria. Los neurotransmisores y hormonas que regulan la conducta alimentaria pueden ser orexígenas, que estimulan el apetito, o anorexígenas, que lo inhiben. Neuronas y neurotransmisores del hipotálamo que estimulan o inhiben la alimentación. Los núcleos arqueados tienen dos tipos de neuronas. Las neuronas POMC de proopiomelanocortina, que producen el alfa-MSH, que es un subproducto de la escisión de dicha molécula, junto con el tránscrito relacionado con la cocaína y anfetamina K. Su activación reduce la ingesta y aumenta el consumo energético. Entonces son hormonas anorexígenas. Y las neuronas NPI-AGRP tendrían un efecto más bien orexígeno porque producen sustancias orexígenas como el neuropéptido I y la proteína relacionada con el agouti, AGRP. Su activación aumenta la ingesta y reduce el consumo energético. La leptina, insulina, CCK, grelina actúan sobre estos centros. Como son datos importantes, para ser más gráfico lo dicho anteriormente, entonces en los núcleos arqueados tenemos hormonas proopiomelanocortina o POMC. Estas hormonas POMC producen alfa-SH y el tránscrito o polipéptido relacionado con la cocaína y anfetamina, CAR. La estimulación de las neuronas POMC reduce la ingesta y aumenta el metabolismo energético. Las otras neuronas son las neuronas NPI-AGRP. Estas neuronas producen el neuropéptido I y AGRP o el péptido relacionado con el agouti. La estimulación de estas neuronas NPI-AGRP aumentan la ingesta y disminuyen el metabolismo energético. En este cuadro del libro de Guyton vemos los neurotransmisores y hormonas que regulan el hambre y la saciedad en el hipotálamo. Tenemos varias sustancias. Entre las sustancias con efecto anorexígeno tenemos, por ejemplo, la hormona estimulante alfa de los melanocitos o la alfa-MSH, que justamente está producida por las neuronas POMC. Después tenemos a la leptina, la serotonina, la noradrenalina, la hormona liberadora de corticotropina o CRH, la insulina, la CCK o colecistoquinina, el péptido relacionado al glucagón o GLP-1, ¿verdad? El tránscrito regulado por la cocaína y la anfetamina, es el CAR, el péptido II,
Entre las sustancias orexígenas o que dan hambre o que estimulan el apetito tenemos al neuropéptido I, la proteína relacionada con el agouti, la hormona concentradora de melanina, las orexinas A y B, las endorfinas, la galanina, los aminoácidos como por ejemplo el glutamato y el ácido gamma aminobutírico, el cortisol, la grelina y los endocannabinoides. La alfa-MSH o la alfa hormona estimulante de los melanocitos actúa sobre los receptores melanocortínicos, son receptores MCR de neuronas de los núcleos paraventriculares, o sea que los MCR3 y MCR4 específicamente, cuya activación disminuye la ingesta y aumenta el consumo energético. Conexiones de estas neuronas con el núcleo del tracto solitario producen activación del sistema nervioso simpático. El sistema melanocortínico hipotalámico desempeña una función fundamental en la regulación de los depósitos energéticos del organismo. Repasando el eje melanocortínico, las neuronas POMC van a liberar alfa-MSH, van a actuar sobre los receptores MCR4, sobre todo de las neuronas del núcleo paraventricular. Estas neuronas van a enviar señales que van a controlar la saciedad o que van a producir saciedad y van a activar a las neuronas del núcleo del tracto solitario. Estas neuronas del núcleo del tracto solitario van a ejercer un estímulo simpático y este estímulo simpático va a aumentar el metabolismo o la actividad metabólica. También otras hormonas, por ejemplo la leptina, la colecistoquinina y la insulina, ejercen efectos estimuladores de este eje melanocortínico. Entonces, este eje es importante en la regulación de los depósitos energéticos, sobre todo, y la inhibición de este eje se relaciona con un aumento de peso y con la obesidad. Una de las obesidades monogénicas más conocidas se relaciona precisamente con la mutación de estos receptores MCR4 y existen diversos tipos de mutaciones de este receptor que se relacionan con las obesidades, sobre todo de origen genético. En animales de experimentación, cuando el gen agouti está metilado, este gen agouti está silenciado y se mantiene así durante toda la vida del ratón. El ratón no es obeso y es un ratón sano con pelaje marrón. En cambio, si este gen no está metilado, este gen se expresa, este gen es activo en forma continua, el ratón tiene un pelaje amarillo que desarrolla obesidad y diabetes en la vida adulta. Y aquí vemos mejor las diferencias entre el roedor con el gen no metilado que expresa, que tiene pelaje claro y es bastante o claramente obeso, y el otro en el cual el gen sí está metilado, entonces el gen es un gen silencioso que no se expresa. La proteína relacionada con el agouti y el neuropéptido I, producida por las neuronas orexígenas, en primer lugar el AGRP, liberado por neuronas orexígenas, es un antagonista natural de los receptores MCR3 y MCR4 y aumenta la ingesta al suprimir los efectos estimulantes de la alfa-MSH, que actuaba estimulando estos receptores MCR3 y MCR4. Cuando se reducen los depósitos energéticos, el neuropéptido I, liberado por las neuronas orexígenas, estimula el apetito. A la vez, la descarga de las neuronas POMC se reduce, con lo que el apetito se estimula aún más. Pasando un poco, las neuronas NPI-AGRP. Estas neuronas producen, por ejemplo, el AGRP o la proteína relacionada con el agouti. Esta proteína produce efectos antagónicos o antagoniza los MCR4 y, por supuesto, va a ejercerse efectos, sobre todo produciendo hambre y disminuyendo la actividad
simpática y disminuyendo la actividad metabólica. En este caso, la leptina, la CCK y la insulina ejercen efectos inhibidores sobre este grupo de neuronas y la grelina ejerce un efecto estimulador. Y este gráfico integra todo lo que hemos dicho, que se encuentra en el libro de Guyton. Tenemos acá entonces las neuronas POMC-CAR. Estas neuronas liberan alfa MSH y actúan a través de sus receptores MCR4 y MCR3. Los efectos de estas neuronas o de la estimulación de estas neuronas, el efecto final va a ser la saciedad, lo que tenga que ver con la ingestión de alimentos, la saciedad y el aumento de la actividad simpática y el aumento del consumo energético. Generalmente la insulina, la leptina y la CCK ejerce efectos estimuladores sobre este grupo de neuronas. Luego tenemos las otras neuronas que producen la proteína relacionada con el agouti y el neuropéptido I. Estas neuronas tienen efectos sobre todo, actúan a través de receptores Y1R y MCR4. Estas neuronas van a producir como efecto final, suelen antagonizar los efectos de la MCR4. Estas neuronas van a producir sobre todo un aumento del apetito, una disminución de la actividad simpática y una disminución del consumo energético. Sobre estas neuronas, la insulina, la leptina y la CCK ejercen efectos inhibidores y la grelina tiene efecto estimulador. Centros neurales que modifican el proceso mecánico de la alimentación. La mecánica real de la alimentación está sujeta al control por los centros del tronco. Por ejemplo, para masticar, para salivar, que son actos reflejos, son estructuras sobre todo que se controlan por estructuras que se encuentran por debajo del hipotálamo. La función de los demás centros superiores depende ya de muchas cosas, de la cantidad de alimento consumida, la calidad, y también estos centros superiores pueden estimular a los centros mecánicos. Áreas de la amígdala y la corteza prefrontal pueden intervenir en el apetito. ¿Por qué dejamos de comer? Hay dos tipos principales de señales de saciedad. Las señales a corto plazo y luego se encuentran las señales a mediano y largo plazo. Los factores reguladores de la cantidad de alimento consumida. La regulación inmediata se ocupa de evitar la sobrealimentación y la regulación tardía se encarga de mantener los depósitos energéticos del organismo dentro de la normalidad. Regulación a corto plazo. Primero está el llenado gastrointestinal, la distensión del estómago y el duodeno por vía vagal estimulan el centro de la alimentación en el hipotálamo y producen una inhibición del apetito. Esto es muy importante porque evita la sobrealimentación, porque muchas veces o muchos estímulos como la hipoglucemia u otros estímulos humorales que puedan estimular el apetito todavía no van a estar saciados o todavía no van a estar a sus valores normales. Sin embargo, esta distensión del aparato digestivo, sobre todo del estómago, evita la sobrealimentación. Entonces, cuando ya uno ingiere alimentos en cantidad suficiente, la distensión del estómago es un elemento importante que genera saciedad y evita que sigamos comiendo. Factores hormonales gastrointestinales, como por ejemplo la CCK, activan nervios sensoriales del duodeno. Eso a través del vago se dirigen hacia el sistema nervioso central y producen saciedad, dejar de comer. También el péptido II secretado en el íleon y colon aumenta 1 a 2 horas después de la ingesta. Y luego tenemos el péptido parecido al glucagón, GLP-1, que aumenta la secreción y producción de insulina dependiente de la glucosa. El GLP y la insulina tienden a suprimir el apetito. La grelina es una hormona liberada por las células oxínticas del estómago y en menor medida por las del intestino. Sus valores alcanzan un máximo durante el ayuno y llegan al pico antes de comer
y disminuyen luego de una comida. La administración de grelina en animales induce la ingestión de alimentos. Es una hormona peptídica de 28 aminoácidos producida por el tubo digestivo, principalmente por el estómago. En menor medida se puede producir también en el hipotálamo, pulmón y riñón. La secreción de grelina se activa por el ayuno, la realimentación, la ingesta de carbohidratos y en personas delgadas. Se correlaciona negativamente con la masa de grasa corporal y es sensible a la dieta, los cambios inducidos por el ejercicio en la masa corporal. También a corto plazo los receptores bucales miden el consumo de alimentos. Algunos factores bucales como la masticación, salivación, deglución y el gusto miden el paso del alimento por la boca y una vez alcanzado un límite inhibe los centros hipotalámicos de la alimentación. Esta acción no es muy intensa como las de llenado gastrointestinal, tan solo dura entre 20 a 40 minutos. La regulación intermedia y a largo plazo. El mecanismo de control alimentario del cuerpo está guiado ya por el estado nutritivo. Efecto de las concentraciones sanguíneas de glucosa, aminoácidos y lípidos sobre el hambre y la alimentación. Creo que no cabe duda que las disminuciones de las concentraciones de glucosa, sobre todo de glucosa, también de aminoácidos y lípidos aumentan los deseos de comer. El aumento de la glucemia aumenta la velocidad de descargas de neuronas glucorreceptoras del centro de la saciedad y reduce las descargas del centro del hambre. Por supuesto, la disminución de la glucemia es un evento importante que produce un aumento del apetito. Esto es lo que dice es la teoría glucostática. Los aminoácidos y lípidos tendrían un efecto parecido en las neuronas, en las mismas neuronas o neuronas adyacentes. Esta dirían las teorías aminostáticas y las teorías lipostáticas. Regulación térmica y consumo de alimentos. Se debe a la interacción de los centros termorreguladores y los de la alimentación en el hipotálamo. El frío estimula el consumo de alimentos, así se eleva la tasa metabólica y aumenta el tejido graso que sirve de aislamiento. ¿Qué es la leptina? Es otra hormona importante. Del griego leptos, que significa delgado, es una proteína que tiene un peso molecular de 17.000 daltons, es producida exclusivamente en el adipocito. Su concentración aumenta en relación directa con el tejido adiposo. Más tejido adiposo, más leptina. Menos tejido adiposo, menos leptina. Es un regulador a medio o a largo plazo. En esta imagen vemos el papel que tiene la lectina en general. Cuando aumenta el tejido adiposo, este aumento del tejido adiposo produce más leptina. Esta leptina tiene su acción a nivel hipotalámico, produciendo disminución del apetito. Esto hace que disminuya la ingesta. Esta disminución de la ingesta va a producir que disminuya también el tejido adiposo. A su vez, esta leptina va a aumentar el gasto energético y este aumento del gasto energético, por supuesto que va a disminuir también el nivel del tejido adiposo y al final va a disminuir la secreción de leptina. Entonces hay una relación inversa entre la cantidad de tejido adiposo y la cantidad de leptina producida. Se cree que muchas personas obesas pueden tener algún tipo de resistencia también a nivel hipotalámico a la leptina. Por eso un grupo de obesos pueden tener hiperleptinemia. Las señales de retroalimentación del tejido adiposo entonces regulan la ingestión prandial. El tejido adiposo secreta leptina, que ya sabemos es una hormona peptídica que llega al encéfalo y se une a receptores de las neuronas hipotalámicas, sobre todo a las POMC de los núcleos arqueados y las neuronas también de los núcleos paraventriculares. Si hay más tejido adiposo se secreta más leptina y viceversa. Si hay menos tejido adiposo, menos leptina. Es un medio que el tejido adiposo tiene para avisar al sistema nervioso central que se ha depositado ya suficiente grasa y que debe dejar de tomar alimento.
La estimulación de los receptores de leptina hipotalámicos producen menor producción de sustancias estimuladoras del apetito, como el NPI y menor cantidad también de AGRP. Activación de las neuronas POMC y liberación de alfa-MSH y activación de MCR de los receptores. Mayor producción de CRH que reduce la ingesta de alimentos. Hiperactividad simpática, reducción de la secreción de insulina. La obesidad humana. Este se debe a un exceso sobre todo de grasa corporal. Generalmente se habla de obesidad cuando el índice de masa corporal es mayor a 30. Generalmente una persona de bajo peso tiene un índice de masa corporal menor a 18.5, un peso normal entre 18.5 y 24.9, sobrepeso entre 25 y 29.9 y hablamos ya de obesidad cuando el índice de masa corporal supera 30. El índice de masa corporal para estimar obesidad está sujeto a varios errores, pero aún así es de gran ayuda. La circunferencia de cintura es otro parámetro que es importante para evaluar la obesidad, sobre todo la obesidad central en hombres, generalmente cuando supera 102 y en mujeres más de 88 centímetros. Y otro factor es el índice cintura-cadera. Sería en hombres, para hablar de obesidad, mayor a 0,9 y en mujeres mayor a 0,85. Aquí vemos el índice de masa corporal, nuevamente menos de 18,5, desde bajo peso, entre 18,5 y 24,9 es el índice de masa corporal normal. Luego ya tenemos entre 25 y 29,9 sobrepeso y más de 30 ya la obesidad franca. Esta es la forma más fácil de evaluar el índice de masa corporal y saber si es obeso o si está en normopeso o si tiene bajo peso. Sin embargo, está sujeto a errores, sobre todo a veces en sujetos con gran cantidad de masa magra, en los cuales pueden estar su índice de masa corporal puede estar como sobrepeso o como ligeramente obeso. Sin embargo, la cintura tiene una medida de cintura normal y realmente no están obesos. Y a veces también ciertos sujetos que pueden quedar como sobrepeso, pero tienen una gran cantidad de grasa, sobre todo una obesidad central, y la cintura en sí ya entra dentro de los parámetros de obesidad. Sobre todo a veces ocurre, son sujetos pequeños. La obesidad, que es una epidemia mundial, se produce en la obesidad se produce una hipertrofia e hiperplasia de los adipocitos. Existen factores ambientales relacionados con la obesidad. Existen factores genéticos, sobre todo a veces puede haber una predisposición genética. Si bien las obesidades de origen puramente genético no son muy frecuentes, entonces salvo raros casos de obesidad genética, la mayoría de los obesos tampoco tienen deficiencias de leptina. Al contrario, suelen tener una hiperleptilemia, o sea que sus niveles de leptina están aumentados. Factores genéticos como causa de obesidad no son las causas más frecuentes, pueden representar entre el 20 al 25%. ¿Cuáles serían las causas? Las mutaciones del MCR4, que ya hemos visto dónde están localizados, la carencia congénita de leptina, que es raro, o las mutaciones en el receptor de leptina. Basándonos en todo lo que vimos anteriormente, ¿cuál sería el tratamiento de la obesidad? Primero, lo fundamental son los cambios en el estilo de vida, aumentando la actividad física y disminuyendo el consumo de alimentos, sobre todo los alimentos con alto valor calórico. Los fármacos pueden ser una opción, si no bien no son la primera opción o no solas no sirven, tienen que ir siempre acompañados de cambios en el estilo de vida, cambios en la actitud del paciente, fármacos que disminuyen el apetito, fármacos que aumentan el consumo energético o fármacos que disminuyen la absorción de nutrientes, sobre todo absorción de grasas. Y en personas que tienen índice de masa corporal mayor a 40 o índice de masa corporal mayor a 35, pero que tienen importantes factores de riesgo como diabetes, hipertensión, enfermedad vascular, en los cuales la obesidad representa un peligro, un riesgo importante de muerte, está recomendada la realización de procedimientos quirúrgicos. ¿A qué llamamos inanición? Es un estado antagónico a la obesidad y se caracteriza por un adelgazamiento extremo.
Se pueden tener varias causas de la inanición, por ejemplo, disminución del aporte, pueden haber factores hipotalámicos o bien otras sustancias que incidan sobre el apetito y el sujeto, y se produce un adelgazamiento importante del sujeto que llega a situaciones extremas. ¿Qué es la anorexia? A es no y orexis es apetito. Estas palabras vienen del griego, de ahí viene anorexia. Es disminución de la ingesta por disminución del apetito. La anorexia nerviosa es una situación psicopatológica en la cual la persona pierde el apetito en forma extrema e incluso genera náuseas, genera una inanición extrema. Cuando hablamos de caquexia, es un trastorno metabólico en el cual el consumo energético es mayor que la ingesta. Por ejemplo, ¿qué situaciones pueden generar caquexia? El cáncer, SIDA, trastornos inflamatorios crónicos, etc. Es todo. Muchas gracias.